el debate. A continuación tiene la palabra la asambleísta ponente Marcela Holguín. Gracias, señor presidente encargado de la sesión. Buenas tardes con usted, buenas tardes con los señores y señoras asambleístas, con quienes están conectados a través de los medios telemáticos a la presente sesión. Agradecer la presencia y la ponencia de la señora Janet Vallejo y del señor Marcelo Orellana. Sírvase, señor secretario, por disposición del presidente, si es que así lo considera, de autorizar proyectar una presentación que le he preparado. Por favor. Prosiga, señor secretario. Presidente encargado, con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. La presente presentación tiene por objeto poder dar a conocer a los señores y señoras asambleístas en qué consiste y poder explicar la Ley Orgánica de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Autónomo en el Ecuador. Primero, quisiera hacerles conocer qué es precisamente el trabajo autónomo en la economía informal. El trabajo autónomo en la economía informal es la puerta que permite supuestamente a cualquier persona entrar al mercado laboral sin requerimientos como formación, instrucción o una especialización del trabajo que desarrollará. Sin embargo, durante épocas de crisis, como por ejemplo la que vivimos en la pandemia y a la que ya se hizo alusión en la exposición del señor Orellana, se ha convertido en la puerta para que la mayoría de la población vulnerable acepte condiciones laborales paupérrimas. El trabajador autónomo brinda servicios a terceros como una forma inmediata de ganar dinero, pero sacrifica muchísimo para hacerlo. Sin horarios fijos, por ejemplo, sin derechos de ley, son acosados por una espiral de discriminación expresada, entre otras cosas, como decía la señora Valleja, en incautaciones inhumanas disfrazadas de control y de regulación, algo que lo hemos visto, como por ejemplo en esa imagen, y en muchísimas otras acciones que se dan lamentablemente en varios municipios, como por ejemplo en el de Quito y Guayaquil. Ahora, ¿qué origina el trabajo autónomo en la economía informal? La exclusión laboral en el aspecto legal, formal y económico ha sido el factor detonante para que el trabajo autónomo se multiplique en las ciudades, ocasionando inestabilidad laboral, inseguridad, riesgos laborales sin garantías económicas dignas para una óptima subsistencia y, por supuesto, repercutiendo en su entorno social, pero también familiar. Mientras tanto, el otro empleo no pleno y el subempleo siguen creciendo. La otra lámina, por favor, si es que son tan amables. Aquí podemos ver exactamente qué es lo que ha ocurrido para agosto de 2022, en donde, de acuerdo a cifras del INEC, el 52.2% de la población y de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía. Pese a que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más de 5 de cada 10 trabajadores están en el sector informal, el 67% de todos los trabajadores podrían, de alguna manera, estar vinculados al sector autónomo de la economía para poder sobrevivir a través de las clasificaciones de subempleo, otro empleo no pleno o empleo no remunerado. Mientras tanto, el otro empleo no pleno y subempleo también sigue creciendo. En 2022 se registra un crecimiento sostenido en la clasificación de subempleo, que pasó de más de 1.887.000 en agosto de 2021 a más de 1.970.000 en agosto del 2022. Es decir, más de 83.000 personas se habrían incorporado al mercado laboral a través del sector informal, un número mayor que la reducción del desempleo en el país. Pese a ser el sector que está manteniendo el país a flote, es también, sin duda alguna, el sector que más vulneraciones recibe en sus derechos. Y eso merece, señores y señoras asambleístas, especial atención. Y aquí uno de los objetivos precisamente de esta propuesta de ley es aquello. Precisamente
el objetivo de este proyecto de ley es establecer los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, comerciantes fijos, semifijos, ambulantes, ocasionales, temporales, minoristas, entre otras personas trabajadoras sin relación de dependencia laboral. Importante señalar, sin relación de dependencia laboral, con el fin de garantizar el derecho al trabajo previsto en la Constitución de la República a través de disposiciones de ley y políticas públicas que fortalezcan el ingreso del trabajo autónomo en la economía formal y así superar los altos índices de subempleo, generando oportunidades de trabajo digno para todos y todas. Este proyecto es para todos los trabajadores autónomos del país, sin duda, para los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes, ocasionales, temporales, minoristas, entre otras personas trabajadoras sin relación de dependencia laboral, con el fin de garantizar el derecho al trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando a través de la presentación de este proyecto de ley? Se plantea derechos para los trabajadores autónomos del país en 5 ámbitos que son el ámbito social, laboral, educativo, económico y también el ámbito judicial. ¿Qué más proponemos dentro de este proyecto de ley? Y aquí algunos de los derechos de los trabajadores autónomos consagrados como son, por ejemplo, podrán acceder al sistema de seguridad social y a todos sus beneficios, de acuerdo al régimen que corresponda a su actividad productiva. Los procesos de regularización y registro deberán ser ágiles, transparentes e imparciales en todos los niveles de gobierno. Se promoverá también la formación, readaptación profesional, capacitación permanente, que es importantísimo, y desarrollo de nuevas habilidades y destrezas. Formación, capacitación. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones de vida y de esta manera también que puedan acceder a mejores oportunidades. Además, se fomentará el derecho de asociatividad o sindicalización por rama de actividad. Se garantizará el acceso a programas de becas de excelencia educativa y por razones de orden socioeconómico de los trabajadores autónomos en situaciones de vulnerabilidad y de manera especial a sus hijos e hijas. En el ámbito también del apoyo social, nosotros, entre otras cosas, estamos proponiendo, por ejemplo, la creación de comedores populares, la creación de guarderías, algo que nos hablaba precisamente Janet. ¿Para qué? Para que las trabajadoras y los trabajadores autónomos tengan la seguridad y la garantía de dejar a sus hijos en un sitio sanos y salvos para poder salir a las calles a trabajar. Programas de crédito, como ya lo hemos señalado, entre otros. También proponemos algunos de los derechos de los trabajadores autónomos que han sido consagrados y que son, por ejemplo, se incentiva el acceso a planes y programas de financiamiento y, como lo decía anteriormente, líneas de crédito por parte de las entidades, tanto del sector público como del sector privado. Se garantiza mecanismos de participación ciudadana en todos los niveles del gobierno, así como a beneficios de reducciones o exoneraciones de impuestos, tasas y contribuciones de manera prioritaria y preferente, que pudieran generarse en beneficio de este sector de la población que es tan importante. Y finalmente, tendrán libre movilidad en todo el territorio ecuatoriano, incluyendo el transporte público, previo, eso sí, a la autorización respectiva en todos los niveles, entre otros. Ahora, ¿cuáles serán las obligaciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Qué es lo que proponemos? Crear un registro único a cargo precisamente de los GATS en todos sus niveles, que mantendrá un registro articulado de las y los trabajadores autónomos, a los que se refiere esta ley, para lo cual realizarán las acciones normativas que les asista para la elaboración de este registro de los trabajadores autónomos que ejercen actividades en sus respectivas circunscripciones territoriales. ¿Qué nos permitirá, presidente, colegas asambleístas, de este registro único de trabajadores autónomos? Tener una radiografía a nivel nacional de quiénes son los trabajadores autónomos, en dónde están, a qué actividad se dedican, porque no es lo mismo crear política pública para un trabajador autónomo que labora desde un kiosco que crear política pública y de incentivos para un comerciante o trabajador informal o trabajador autónomo
que se gana la vida en la esquina de un semáforo. Entonces, nos parece absolutamente pertinente e importante la creación de este registro único para poder dosificar, si es que se quiere utilizar este término, la ayuda que se les va a dar a nuestros trabajadores autónomos. Pero ¿cuáles serán también las obligaciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados? También se crea un permiso único de comercio autónomo a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, que deberán entregar el permiso único de comercio autónomo una vez que los trabajadores cumplan con los requisitos que la norma secundaria lo indique, según lo establecido en esta ley. Otra de las responsabilidades de los GATS será adecuar su normativa interna para garantizar la plena vigencia de esta ley. Sobre la protección de menores, que es importantísimo, sin duda, se señala que los menores de 15 años no podrán de ninguna manera ejecutar trabajo autónomo en ninguna de sus formas. El Estado, en todos los niveles de gobierno, procurará la erradicación y prevención del trabajo infantil a través de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas y efectos desde una perspectiva de corresponsabilidad social y también de restitución de los derechos. Uno de los puntos centrales de esta propuesta que está siendo conocida en este momento para todos ustedes es frenar el abuso. Basta ya de abusos. Uno de los ejes más importantes de este proyecto es respecto de la retención indebida y desproporcional de bienes de los trabajadores autónomos, por lo que se prohíbe toda retención de bienes de propiedad del trabajador autónomo, excepto por razones debidamente justificadas y relacionadas a salud pública, contrabando, entre otros aspectos. Las autoridades respectivas de los gobiernos autónomos descentralizados promoverán el desarrollo de regulaciones en el marco del respeto de la dignidad y también el respeto al patrimonio de los trabajadores. Acorde a la Constitución de la República de nuestro país, se prohíbe ya la confiscación de productos, la confiscación de materiales o herramientas de trabajo de los trabajadores autónomos, ya sea de manera temporal y peor, definitiva, para nunca más ver aquellas imágenes a las que hacía referencia Llanedo Marcelo en varios municipios o ciudades del país, en donde los policías municipales les quitan, les arranchan lo único que los trabajadores tienen para subsistir. Eso no puede darse en el país y por normativa constitucional está prohibido. Lo haremos respetar a través de esta propuesta de ley. Finalmente, para terminar, señor presidente, colegas asambleístas, también proponemos un fondo voluntario de protección cesante, voluntario, para los trabajadores autónomos. Este fondo voluntario de protección cesante es aquel que sostiene las prestaciones económicas del Fondo de Cesantía y Seguro de Desempleo, que protege a los trabajadores autónomos afiliados o no afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la pérdida de ingresos generada por un cese temporal de actividades productivas por causas ajenas a su voluntad, como por ejemplo lo fue en la época de la pandemia. Este fondo no necesita de la erogación de fondos públicos porque, insisto, será voluntario, algo que creo que es importante señalar en este espacio. Los requisitos, los que ustedes tienen y pueden observar a mano derecha de su computadora. Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Otro segundo requisito, encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 60 días. Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de encontrarse desempleado y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido en este literal y, por supuesto, no ser jubilado. Con esta propuesta de ley, señor presidente encargado, colegas asambleístas, lo único que nosotros queremos es generar más garantías para los trabajadores autónomos en nuestro país, que puedan trabajar con dignidad, que sus derechos laborales sean respetados. ¿Para qué? Además, para ocuparnos de más del 50% de la población económicamente activa hoy por hoy en el país y que han sido absolutamente desamparados hasta este momento. Esta ley pretende amparar a los trabajadores autónomos del país, garantizándoles su derecho al trabajo, pero también una vida digna y sus derechos laborales. Esperamos poder recibir
y estar atentos a las sugerencias que puedan darse para, por supuesto, mejorar este proyecto de ley en beneficio de las y los trabajadores del país. Gracias, señor presidente.